De 14 años, yo conocí a un señor llamado Solito, que hoy en día está muerto. Ese hombre tenía un libro de hechicería y de brujería. Yo como niña, al fin y curiosa, yo le pedí ese libro prestado a él. Ahí decía cómo se podía crear un bacá, ahí decía cómo uno podía volar de madrugada. Había muchísimas cosas. Habían los 13 demonios, los dos compadres del diablo llamados San Cipriano y San Crimonio. Yo me puse a leer tanto ese libro que yo en las orillas de mi casa, nadie se dio cuenta, yo agarré una pintura y yo comencé a dibujar en todos los signos, con nombre, cada uno de esos demonios. Yo averigüé y aprendí cómo se creaba un bacán en clay, en lodo, con gallina negra, y decía una oración. Yo nunca llegué a practicarlo porque aunque era curiosa, pero sentía miedo. Y llegó una noche, gloria al Señor, después que yo había leído tanto el libro, me atemoricé. Y yo salí después que mi madre se acostó a dormir y el libro lo tiré lejos de la casa. Y me tranqué en mi casa, pero con miedo, porque al leer tanto, ya yo estaba sintiendo como temor en mí. Y al otro día, al levantarme, encontré el libro en la puerta de mi casa nuevamente. Wow. Eso me atemorizó más. Luego yo agarré el libro y se lo llevé al Señor que me lo prestó y él no lo quería recibir. Yo le dejé el libro y me fui. Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Te habla tu hermano y amigo Daniel Torres y es para mí más que un sumo gozo. Porque el Señor, estamos acá en una entrega más y tenemos una joven especial aquí, una mujer de guerra, una muchacha de Dios. Y yo la voy a dejar para que se presente. Gloria al Señor, Dios te bendiga, Dios le bendiga más. Mi nombre es Rosa María, un placer estar aquí. Es un honor para mí dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, para que más personas sean edificadas, así como yo lo fui, gloria al Señor. Y para mí es más que un honor. Dios te bendiga, mi hermana. Amén. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, gracias a Dios, porque estamos vivos por su misericordia y su gracia. Qué bendición, mi hermana. Amén. Manita, una pregunta, gloria al Señor. Antes de entrar en tu testimonio, gloria al Señor. ¿Dónde tú naciste? Yo nací en el kilómetro 20 de la autopista Duarte, el barrio El Brizal. Ahí nací, aunque mi familia pertenece a los Praditos, calle 6, pero nací ahí. ¿Y cómo fue tu crianza? Gloria a Dios. Me crié, o sea, nací con mi madre, o sea, solamente. Mi padre nunca vivió conmigo. Me crié con ella. Aparte de mí, somos 5 hembras y 2 varones. La gloria es para Dios. Y te cuento que no fue una crianza normal como cualquier persona, porque aparte de que viví sin el apoyo de mi padre, pasé por muchas etapas en mi vida en tan poco tiempo. En un transcurso bastante fuerte, bastante fuerte, desde aproximadamente los 10 años hasta los 17, que fue ya donde yo me aplaqué un poco. Yo acepté al Señor alrededor de los 11 años, junto a mi hermana, que lleva un año de edad. Y me aparté de Dios a los 13. No llegué a bautizarme porque estaba en la iglesia, pero no estaba bien delante de los ojos del Señor. Al momento de mi bautismo, gracias le doy a Dios y luego a mi pastor que él se interpuso y no fui bautizada porque iba a ser bautizada estando en falta. Y gracias a él no cometí ese error. Entonces me aparté de la iglesia hasta ahora que volví a congregarme. Voy a tener un año que me reconcilié con el Señor y soy bautizada para la gloria y la honra de Él. Qué bendición, mi hermana. Guerrera, yo quiero que tú me cuentes un poco de tu vida anterior, ya que todo hombre de Dios es necesario testificar de la grandeza que Dios ha hecho en su vida. Yo quiero que tú me hables un poco de tu testimonio para que aquellas personas que están atravesando problemas, dificultades, sean edificados por el Señor y se identifiquen con tu testimonio. Gloria a Dios. Voy a compartir algo contigo, ya que es algo que estaba guardado para mí y para Dios. Mi familia no conoce de ese pasado que yo tengo, porque tú sabes que a veces vivimos con nuestra familia y con nuestra madre y aún viviendo dentro de casa no se dan cuenta de los problemas en los que estamos pasando los niños. Alrededor de 14 años yo conocí a un señor llamado Solito, que hoy en día está muerto. Ese hombre tenía un libro de hechicería y de brujería.
Yo como niña al fin y curiosa, yo le pedí ese libro prestado a él. Ahí decía cómo se podía crear un bacá, ahí decía cómo uno podía volar de madrugada. Había muchísimas cosas. Habían los 13 demonios, los dos compadres del diablo llamados San Cipriano y San Crimonio. Yo me puse a leer tanto ese libro que yo en las orillas de mi casa, nadie se dio cuenta, yo agarré una pintura y yo comencé a dibujar en todos los zinc con nombre cada uno de esos demonios. Yo averigüé y aprendí cómo se creaba un bacán en clay, en lodo, con gallina negra, y decía una oración. Yo nunca llegué a practicarlo porque aunque era curiosa, pero sentía miedo. Y llegó una noche, gloria al Señor, después que yo había leído tanto el libro, me atemoricé. Y yo salí después que mi madre se acostó a dormir y el libro lo tiré lejos de la casa. Y me tranqué en mi casa, pero con miedo, porque al leer tanto, ya yo estaba sintiendo como temor en mí. Y al otro día, al levantarme, encontré el libro en la puerta de mi casa nuevamente. Wow. Eso me atemorizó más. Luego yo agarré el libro y se lo llevé al señor que me lo prestó y él no lo quería recibir. Yo le dejé el libro y me fui. Resulta que lo poco que yo sabía de ese señor era que ese hombre era guardia en los tiempos de Trujillo. Según él agarraba a los haitianos y le mochaba la lengua. Yo le cogí temor a eso. ¿Qué sucede? Que después que yo leí ese libro y vi todo lo que vi, mi vida fue diferente. Porque ya después de ahí yo sentía temor y yo veía cosas en la oscuridad. Aparte de eso, una noche mi madre había salido y me dejó lavando en el patio. Y el bombillo estaba prendido y yo salía al patio, sacaba la ropa, la secaba y volvía y salía afuera a hablar. Y en un momento, cuando yo entré al patio, del otro lado de la palizada, abajo de una mata de noni, había un hombre de espalda, pequeño, blanco, con el pelo negro. Cuando yo vi a ese hombre, yo me paralicé. Y lo único que yo sentí fue que yo me mordí el labio de abajo y comencé a sangrar. Yo salí rápido para afuera y cuando busqué a un compañero, que él entró, no había nadie. Mi vida cambió totalmente. Según fue pasando el tiempo, recibí un espíritu de livianismo. Tengo fotos de cómo yo vestía antes, en mi teléfono, si quieres te la muestro. Vestía como un hombre, consumía marihuana. Llegué al punto de que hasta vendía marihuana y vendía perico. Solo por el gusto, no por necesidad tanto. Y quería estar en la calle, me sentía encadenada. Entonces, aparte de eso, algo que mi mamá veía, pero ella nunca llegó como a darle importancia a eso que yo estaba pasando. No sé en verdad cómo se llama ese espíritu. Mírame ahí. Wow. Dios mío. No sé cómo se llama ese espíritu, pero yo comía lodo. Lodo. Yo comía tierra. Yo pasaba por un lugar y veía montañas de tierra amarilla y la boca se me aguaba como que era polvo. Wow. Algo terrible. Yo encontraba la pared y quitaba los pedazos de cemento y lo masticaba. Y yo digo que no era algo normal porque eso no sucedía en mi vida. Fue después que yo leí ese libro. Todo eso vino a mí. Ese espíritu de lesbianismo donde yo me declaré a mi abuela que yo no quería tener relaciones con hombres, sino que quería tener una novia femenina. Aún yo siendo señorita. Yo veía la tierra, yo veía los lodos. Mi mamá una vez me encontró comiendo lodo y lo que me dijo fue, cuando yo te vea con tus amigos, yo se lo voy a decir para que te dé vergüenza, pero nunca se percató qué era lo que pasaba conmigo. Y yo era inevitable. Yo pasaba por un lugar y veía una planta sembrada y yo iba donde estaba esa planta y le hacía hoyo. Habían lugares donde habían plantas con veneno para los insectos que trae y yo me comía esa tierra, a mí no me provocaba ni un dolor de estómago. Dios mío. Yo nunca pude saber qué demonio era ese, nada, porque hay personas que están equivocadas. A veces tú estás dominado por demonios y creen que para tú ser libre alguien tiene que ministrarte, sin saber que tú mismo poniendo de tu parte y dándote una autoministración, tú puedes ser libertado. Voy para 1 año en el Evangelio y yo nunca he caído por tierra endemoniada. No te voy a decir que un día no caiga, pero no he caído, porque todos esos demonios que estaban arriba de mí, Dios los libertó en secreto. Dios no tuvo que usar a nadie para que yo pueda ser libertado. Y lo declaro hoy en día. ¿Tú sabes el por qué? Porque todo eso salió de mí, gracias al Señor. Y así fue parte de mi niñez. Algunas cosas que me voy a reservar, que no quiero decirlo, pero mi madre lo que decía era, tú dices que ella es lesbiana por cómo viste. Yo me vestía así cuando yo era joven. Mi mamá no sabía que yo estaba totalmente ciega. Yo padecía, a mí me pasaba una mujer por el lado y yo la codiciaba, a mí se me salían las babas.
Yo vestía totalmente como macho. Yo no salía en el día de mi casa. Yo salía después de las 12 de la noche para la calle. Pero una pregunta, Guerrera. ¿Tú llegaste a estar con chica? Mi primera vez ¿Tu primera fue vez? con una chica. Sí. Impactante, testimonio. ¿Y a qué alrededor, qué edad tú tenías cuando ese espíritu entró a ti? 14 años. 14 años. Wow, Dios mío. Tremendo. Entonces tú encontraste ese libro y te daba curiosidad. ¿Tú lo llegaste a leer entero? Entero no, porque según yo fui leyendo, que para volar a la medianoche agarraba una caja de fósforo, hacía una oración que había en el libro y ponía la caja de fósforo bajo de la almohada. Y yo fui leyendo y cada vez que yo leía más y veía esas cosas, amarres, brujería, despojo, como que mi mente quería seguir leyendo, pero mi corazón como que sentía como temor. Yo sentí temor y no quería seguir leyendo, porque ya después de eso yo veía, yo sentía, yo podía estar acostada y yo sentía detrás de mí, yo sentía gente mirándome. Todavía, yo estaba en un lugar, o sea, le voy a contar con una experiencia que tuve una noche con el papá de mis hijos. Yo estaba sentada de espalda para la puerta y él estaba sentado al frente mío y teníamos una vela prendida, la puerta estaba abierta. Y estábamos hablando y de momento yo le vi los ojos a él y en sus ojos yo vi un reflejo parado en la puerta. Y él se quedó como paralizado y me dijo, y yo le dije, ¿qué pasa? Me dijo, no, como que sentí algo. Y dije, tranquilo, que no me digas. Le dije, no me digas, porque aunque tú no me lo digas, yo lo vi en tus ojos. Después de eso mi vida cambió. ¿A qué sentido cambió? Cambió a un sentido como que ese libro como que me proclamaba. Porque el yo tener conocimiento de cómo funcionaban esos tipos de cosas, ya como que me presionaba que yo, o sea, lo pusiera en práctica. Porque lo primero que consiguió fue que yo dibujara esos demonios. Fue tan fuerte que esos nombres a mí nunca se me han olvidado. Nunca. Yo tengo 3 niños, la gloria es para Dios, con 2 hombres diferentes. Y mi niña es hembra, es la más adulta. Y el papá de mi niña, éramos novios. Después que pasó ese transcurso de ese libro, en el noviazgo él estaba sin trabajo. Y yo me sentía un poco angustiada. Yo vivía con mi abuela y yo estaba en el liceo, yo pasaba por una botánica. La botánica es donde venden hojas, cuadros y cosas así. Y yo siempre pasaba y de curiosa, porque eso es lo que tengo, que siempre curiosa. Y yo entraba y yo vi un cuadro de un personaje que se llama el Indio Caonabo, que tiene el pelo por aquí. El papá de mi hija tenía el pelo largo en ese entonces. Entonces yo le dije a mi abuela, mamá, yo vi un cuadro muy bonito. Yo quisiera como comprarlo, pero no con ningún tipo de maldad ni nada. Simplemente me atraía. Un día mi abuela me dice, mira, te traje un regalo. Cuando me entregué el regalo en periódico que yo lo destapo, el cuadro. Pero ella no sabía el cuadro. Ella sí sabía, pero no me dijo. Ahí va la cosa. Yo agarro mi cuadro, lo pongo en mi habitación, pues yo simplemente lo quería para tenerlo. Y ella iba a la habitación y limpiaba y lo veía y me decía, niña, los cuadros no se tienen así. A los cuadros se le ponen agua, se le ponen velas, se le ponen menta y se le pega. Inocentemente le doy gracias al Señor que mi madre es testigo de eso. El pastor Fausto de León, llamado Chano, también tiene conocimiento de eso, y el copastor Juan. Te estoy hablando de hace 7 años atrás, 6, 7 años atrás. Yo agarré una tarde, era fin de semana, yo le compré menta de la que vendían de fruta, de la de 2 por peso, y le puse una copa con agua. Ella me enseñó y me dijo que las velas se agarraban y con las uñas se le daba vuelta hasta llegar a la punta de la mecha y se le pedía lo que uno quería al santo. Ay, 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 ay. Yo agarré, hice eso y le dije que yo quería que le ayudara a mi novio a conseguir un trabajo. Yo le prendí la vela, le puse el agua, le puse la menta, me puse ropa y me fui. Recuerdo yo que esa tarde yo estaba tomándome una cerveza menor de edad. Y estaba en la calle parada. Y yo que la hermana de mi novio viene corriendo descalza. Recuerdo yo como ahora. Y me dice, corre, corre, que Michael está malo. Y yo, vamos. Cuando bajo corriendo veo que 3 hombres lo tienen agarrado. Que él se le quiere ir. Cuando bajo le digo, ¿qué es lo que tú tienes? Y me mira y me dice, ¿cómo que qué es lo que yo tengo? Le dije, yo tenía la botella. Le dije, ¿tú quieres que te dé con esta botella? Me dijo, dame con la botella. Wow.
Y él decía, suéltame, suéltame. Él se lo quería llevar para un río llamado el Lebrón. Yo no sabía que ese indio era de agua, porque yo no sabía nada. Y recuerdo que cuando lo soltaron, eso me cargó, él me cargó para arriba. Y me dijo, tú eres mi mujer, tú eres mi mujer. Y tú me vas a parir una niña. Me dijo, tú me vas a parir un hijo. Cuando eso yo ni pensaba salir embarazada. Y resulta que cuando yo le dije, ven, vamos para la casa, que lo llevé para la casa de su papá le dio agua bendita. Y él hizo como si fuera gálgara y escupió sangre. Dios mío. Eso lo puso a él que los ojos se le brotaron. Yo sentí miedo porque yo nunca lo había visto a él así. Yo nunca había pasado por un momento así, de ver una persona en esa actitud. Y lo llevamos para la casa de mi madre. Y cuando lo llevamos para allá, eso comienza a hablar. Y dice, tú no me conoces delante de todo el mundo. Yo estoy aquí porque tú me llamaste. Wow. Ella me prendió una vela y me dijo que le consiguiera un trabajo a él. Y yo estoy dentro de él, pero lo que pasa es que dentro de él hay otra cosa y no cabemos. Dios mío. Yo me puse nerviosa, yo me puse a llorar. Entonces ese espíritu se le salió y él se mandó corriendo para la iglesia de Fausto de León. Y cuando él entró al altar, estaba predicando el pastor Juan, que ahora es pastor, en ese tiempo era copastor. Y él le dijo a ese copastor que orara por él. Y en una, cuando estaban orando por él, eso se le metió y él se puso rebelde dentro de la iglesia. Y cuando él salió para afuera, que lo llamó para la casa, el pastor Juan fue allá a la casa a orar por él. Cuando el pastor oró por él, eso supuestamente se le calmó. Pero inmediatamente el pastor se fue, eso volvió nuevamente. Cuando eso volvió, eso brincaba del piso y chocaba al techo. Mi familia estaba aterrorizada, estaba mi abuela, estaba mi madre, estaban mis hermanos, estaba yo. Le daban agua bendita, él la vomitaba con sangre. Y comenzó a hablar y dijo ese demonio, Dios mío, ¿cómo era que se llamaba? Dios mío, Padre de la gloria. Es un demonio que es pequeño. Ese demonio es pequeño, sale mucho en los montes, como si fuera un niño. Luego, si que me recuerde del nombre, te lo voy a decir. ¿El varón del cementerio? No, no es el varón del cementerio. Tiene un nombre muy, muy, muy fuerte, que hay personas que no les gusta mencionarlo. Porque una vez yo estaba hablando con una sierva y le dio miedo. Me dijo que no lo mencionara. Y cuando eso se le entró, él dijo, yo soy fulano. Y yo estoy aquí porque su mamá tiene un trato conmigo y se me está escondiendo. Cuando él nos dijo eso, dijo, yo estoy aquí, pero el que tú invocaste también está aquí. Y yo tengo a su abuelo aquí llorando en el infierno y no me deja tranquilo. Dios mío. Yo no sabía nada de eso. Nada, yo esa noche estaba volviéndome loca porque yo nunca había pasado por una situación así. Resulta que yo le supliqué, yo lloré esa noche para que eso se fuera de él. Y yo tenía un crucifijo que él me había regalado y me dijo, si tú sigues llorando, yo voy a hacer que ese crucifijo se ponga pequeño y te ahorque. Yo paré de llorar. Y usted sabe lo que me dijo ese demonio, que para él poder irse teníamos que comprometernos con él de que al día siguiente íbamos a buscar 7 pañuelos de diferentes colores y 7 velones para él cuidar mi familia. Dios amado. Está fuerte. Y resulta que esa noche llamamos a su madre cuando eso se le salió, que ahí fue que todo completó. Porque en el momento yo no entendía, yo estaba confusa, mi familia nunca había pasado por eso, pero mi abuela sí tenía conocimiento. Y cuando llamamos a su madre comenzó a llorar. Le dice, mami, ayúdame, por favor, tengo miedo. Yo recuerdo esa noche como ahora. Y cuando la mamá está hablando con él por el teléfono, de momento ese demonio volvió y subió y le dijo, hola Pinina, ¿cómo tú estás? Ese es el nombre de su madre. Y ella no sé qué fue lo que le dijo porque el teléfono estaba en altavoz y le dijo, yo te estoy esperando. Tú sabes que yo hago aquí. Tú sabes que yo hago aquí, le dijo. Y yo me pregunté, ¿pero por qué tú estás dentro de él? Porque él no te debe nada, la que te debe es su madre. ¿Sabes lo que me dijo ese demonio? ¿Tú sabes por qué yo estoy dentro de él? Porque de los hijos de ella, el que tiene el corazón más débil es él. ¡Wow! Y por eso yo estoy dentro de él. Su historia, que yo no sabía que desde pequeño él estaba siendo atormentado por ese demonio. Y yo no lo sabía. Resulta que esa noche le dijimos al demonio que sí, que está bien, hasta que el demonio se le fue. Mi madre se trancó en una habitación con mis hermanos y me dejó a mí sola con él en otra habitación. Aleluya. Eso fue tremendo, los gatos, los perros arriba del zinc, por la orilla de la casa, por todos lados, yo no podía ni dormir. Porque él roncaba como un tractor, o sea, hacía un ruido fuerte mientras dormía. Y ya yo le tenía miedo. Ya yo le tenía miedo. Ese nombre de ese demonio no me quiere llegar a la mente. Pero es un demonio fuerte. Es un demonio fuerte. Y no me quiere llegar a la mente. Hay personas que le tienen miedo a mencionarlo. Él sale en los montes, él es chiquito, pero feo. Bastante feo.
Y así fue, ese fue el transcurso de mi vida. Eso fue algo traumante. ¿Y qué tú hiciste con el cuadro, Guerrera? El cuadro que te regaló tu abuela, que tu abuela tenía conocimiento. ¿Qué tú hiciste con él? Después de ese largo proceso que viviste. Resulta que al día siguiente la madre fue a la casa de mi abuela. Y cuando ella llega, esa señora se aparece con un interior de ella. Un interior. Porque ella decía que era que yo lo había amarrado. Aún ella hablando con el demonio, aún mi familia siendo testigo de que ese demonio habló con ella. Y le dijo por qué estaba ahí. Ella le hizo, no sé qué fue lo que le hizo, porque fue a una habitación y yo solo. Entonces ella le dijo al papá que fuera conmigo al play, un lugar del play donde quedaba el río, donde lo quería llevar el demonio, y que agarráramos el cuadro y lo quemáramos. Así lo hicimos. Al día siguiente el papá de él fue conmigo, agarramos el cuadro, fuimos y lo quemamos. Pero resulta que aunque quemamos ese cuadro, él siguió siendo atormentado por ese demonio, ya dejado de mí, estando con otra persona. Wow. Él tiene una cadena en sus pies. Su mamá se la ha preparado 2 veces Una cadena. con el divino niño de plata. Le estaba quedando pequeña, según se le estaba venciendo no sé qué, y su madre se la cambió nuevamente. Porque después que nos separamos, él se casó con otra persona y ese demonio volvió a surgir, estando con ella. Y él no me lo comentó, pero ella sí me lo dijo. Wow, Dios mío. Está interesante, gloria al Señor. Guerrera, ¿y cómo tú llegaste a los pies de Cristo? Porque, gloria al Señor, tú viviste una trayectoria muy fuerte. Mire, varón, yo visitaba la iglesia, pero solamente visitaba y visitaba campañas. Y me decían, ¿quieres aceptar al Señor? Y yo le decía, ahora no. Siempre le decía, ahora no, ahora no. Pero llegó un tiempo que mi abuela, la misma que me compró el cuadro, comenzó a visitar la iglesia y me decía, niña, vamos a ir para un culto que hay donde fulano hoy. Yo le decía, bueno, está bien, mami. Yo preparaba a los niños y me iba con ella tranquila. Seguía rechazando la propuesta de Dios. Hasta el término que ella aceptó al Señor y ella seguía llevándome a los cultos y a la iglesia. Hasta una noche que estaba predicando el evangelista Luis Adonis y él estaba predicando en un culto y yo escuchaba la prédica, pero yo no estaba concentrada porque esa noche, 3 días después, a mí me habían invitado a una fiesta para un lugar en donde yo iba a tener problemas y no lo sabía. Y yo tenía todo planeado. Yo tenía planeado cómo iba a ir, dónde iba a ir, y yo iba a ir, o sea, como decimos en el mundo, decidía. Yo estaba decidida a ir a esa fiesta, aún sabiendo que mi presencia no iba a ser agradable. Y resulta que esa noche, después que él terminó de predicar, él me dice, ¿quieres aceptar al Señor? Y yo le dije a él, yo estoy en eso. Pero yo le dije a él, yo estoy en eso porque yo estaba visitando, pero aún yo no había dado el paso. Y él me dijo, no es que tú estás en eso, es que tú sabes que tú tienes que dar un paso y no lo quieres dar. Entonces, cuando él me dijo esa palabra, cayó como un temor en mí. Y yo sentía un peso tan grande que como que si yo no salía esa noche con el Señor en mi corazón, como que yo no iba a vivir más. Y usted sabe que es lo más bonito de eso, que después que yo acepté al Señor esa noche, a los 3 meses después, estaba yo orando. Y yo soy del tipo de personas que después que yo oro, a mí por tiempo me gusta como sentarme en la cama y hablar con el Espíritu Santo, como yo estoy hablando con usted ahora. Y en una yo le dije a Dios, Señor, yo quisiera tener como la dicha y el privilegio de que tú me mostraras qué iba a pasar con mi vida si yo no te hubiese aceptado. Y es algo como complicado de creer, pero se lo comenté a mi pastor. Esa misma noche yo me vi en una fiesta era como un conjunto rojo de piel. Yo nunca en mi vida me había puesto ropa de piel. Era rojo, a donde a mí no me gusta ese color. Y yo tenía una blusa y una licra roja. Y yo me vi en una fiesta y había poca luz. Y yo abrí los ojos y yo me vi en esa fiesta. Normal. Pero cuando yo como que pestañé, después me vi en una guagua. De esas guaguas que son grandotas. Pero yo no me veía asiento, pero la guagua no tenía capota. Y cuando yo miré para atrás, yo veía un fuego que venía arrasando la guagua. Cuando yo miraba para las orillas, yo veía monte y veía personas con armas, agarrando personas y llevándolas para el monte. En mi iglesia hay un anciano. Y yo vi a un hombre con una escopeta larga que tenía ese anciano agarrado de un brazo y lo llevaba para el monte. Y yo veía la guagua, pero yo me veía sola.
Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y yo dije, pero ven acá, pero esta guagua está vacía, aquí cabe más gente, ¿por qué la gente no se sube? Y esa voz, que no te puedo decir quién me habló, porque allá atrás no había nadie, me dijo, no te enfoques en quién cabe o no cabe, no mires atrás. Wow. Fue lo único que me dijo. No importa que hayan asientos vacíos, no mires atrás. Fue lo único que me dijo. Yo me levanté de la cama y yo lo que me puse fue a llorar y solo decía, gracias Señor. Solamente decía, gracias Señor, porque hoy en día yo sé que hay personas que no han vivido ese momento, que Dios no le ha mostrado qué iba a pasar con su vida si no hubiesen aceptado al Señor en esa hora. Y yo me sentí dichosa, porque esa preocupación que yo sentí esa noche cuando acepté al Señor, Dios me mostró que era lo que iba a acontecer. Aleluya. Guerrera, para cerrar esta sesión, gloria al Señor, yo quiero que tú le des una palabra a aquella persona que piensan dar el paso de fe y aún no lo han dado. Mire, varón, usted sabe que yo decía, cuando me decían a mí, ¿quiere aceptar al Señor? Yo decía que no, pero en mi mente yo decía, ¿cómo yo voy a aceptar al Señor si yo soy una mujer que ando en la calle bebiendo, me gusta mucho la bebida, me gusta mucho usar mi ropa apretada y todo eso? Y después que la gente me va en la calle con una falda, ¿cómo yo me voy a hacer? Yo tengo ese brazo lleno de tatuajes. Wow. Hasta ahí. Yo tengo tatuajes por donde quiera. Y ese brazo, después que yo me lo llené hasta aquí de tatuajes, yo iba a empezar a llenármelo por arriba. Y yo decía, si yo después me convierto, ¿qué la gente va a decir si me ven con una falda larga y con un moño? Me va a dar vergüenza, el diablo ministrándome. Porque eso es lo que él hace. Eso es lo que él hace, porque cuando uno está en el mundo, uno cree que uno anda acabando. Y el diablo que está acabando con uno. Es así. El diablo que está acabando con uno. Cuando yo estaba en el mundo, que yo me veía sin dinero, ¿tú sabes lo que yo hacía? Yo me bañaba y me ponía un pantalón, me ponía una blusa y me sentaba en una esquina de tarde. Y yo llegaba de noche a mi casa, ebria, con dinero y jalta. Y yo decía, ¿cómo yo voy a dejar esa vida? Y eso es lo que me ministraba la mente, eso es lo que me ministraba el enemigo, pero mentira. Él te monta esa película en tu cabeza para que tú no aceptes al Señor, porque Él sabe la amenaza que tú eres. Tú representas una amenaza aún estando en el mundo, porque hay personas que están en el mundo que no le sirven a Dios, pero tienen una fe tan grande que con una palabra ellos atan y desatan. Es así. Entonces cuando el diablo sabe lo que tú eres, él siempre te ofrece de todo y te ministra mucho la mente para que tú no des paso. Pero todo está en la decisión que uno toma. Porque inmediatamente tú decides servirle al Señor, todo eso sale de ti. Amén. Todo eso sale de ti. Wow. Muy fuerte, este testimonio está muy fuerte, impactante, gloria al Señor. Guerra, yo quiero que tú, gloria al Señor, para cerrar esta sesión, que si tú puedes y te llenes redes sociales, se lo da a aquella persona, gloria al Señor, o tu número de teléfono, gloria al Señor. Yo, gloria a Dios, no uso solamente que Facebook y a veces, sí, porque yo antes lo usaba mucho y lo eliminé cuando vine a los pies del Señor y creé un solo Facebook con personas limitadas. Eso es para no recibir ni siquiera un estado raro, nada que me desenfoque. No le voy a decir que uno no tiene batalla, uno tiene batalla, pero aunque sea arrastrándose hay que llegar. Aunque sea así con la mano hay que mantenerse. Bueno, yo puedo darle mi número solamente para aquel que quiera que sentirse apoyado, leer la palabra. Yo me ofrezco para apoyarte en una palabra, en una lectura, para que oremos juntos. Amén. Lo que sea edificante. Mi número es 849-639-2197. Ese es mi número de teléfono. Gloria a Dios. Esta entrevista espero que sea de bendición para ti. El Señor, yo sé que hay personas que están ahí que la van a ver y van a ser edificados con este testimonio del Señor. Cómo Dios hizo la obra en ella, gloria al Señor, y ella está predicando el evangelio de salvación. Así como Dios hizo la obra en ella, también la puede hacer contigo, gloria al Señor. Aquí no hay límite, no hay parámetros, y cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. Amén. Por tanto, Dios te bendiga y Dios te guarde de una manera especial. Amén.